me preguntaban y abrieron: ¿cuándo volvemos? Y el Señor ha preparado todo para que nosotros regresemos. Ahora tenemos un lugar más limpio. Tenemos un lugar con un aire purificado. Tenemos gente que nos cuida. Ese es el amor de Dios. Ese es el favor de Dios para cada uno de nosotros. Mientras usted estuvo afuera, quizás no se dio cuenta, pero durante 180 días ha habido un grupo de personas trabajando todas las semanas, haciendo una cosa, haciendo otra, doing one thing and doing another, para llegar a tener algo diferente para Dios. so that we can have something different for the Lord. Y hay mucho más para hacer, And there's so much more to do, porque Él cada día nos pide que hagamos más para Él. because every day He asks us to do more and more for Him. Y usted está en un lugar que nunca el Señor lo va a dejar quedar quieto, And you're in a place where the Lord is never going to let you be still, porque Él quiere que usted sea cada día transformado. because He wants you to be transformed every day. Y lo primero que Él usa para transformarnos And the first thing He uses to transform es su palabra. is His Word. Y yo quiero que usted vaya al libro de Crónicas, I want you to go to the book of Chronicles, segunda de Crónicas 5:13. 2 Chronicles 5:13. Y vamos a leer juntos 3 versículos, I'm going to read together 3 verses. que empezamos en el versículo 13 We're going to start in verse 13. y dice así la palabra: And the word says like this: cuando las trompetas sonaban, todos cantaban al unísono y alababan. When the trumpets sounded, everybody sang in unison, and Mira. they gave thanks to the Lord. Y daban gracias al Señor. A medida que alzaba la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos musicales, As they raised their voice with trumpets and cymbals and other instruments, musical ones, alababan al Señor y decían: they praised the Lord and they said, ciertamente Él es bueno y su misericordia es eterna. certainly you are good and your mercy is forever. Diga conmigo: ciertamente Él es bueno Surely He is good y su misericordia es eterna. and His mercy is eternal. Entonces el templo, la casa del Señor, And then the temple, the house of the Lord, se llenó con una nube. was filled with a cloud. Y por causa de la nube, los sacerdotes no podían estar allí para ministrar, And because of the cloud, the priests could not be there to minister, porque la gloria del Señor había llenado el templo de Dios. because the glory of the Lord had filled His temple. Oiga, porque la gloria del Señor había llenado el templo de Dios. Because the glory of God had filled the temple. Regresamos, pero ya no somos los mismos. We came back, we're not the same. Yo creo que usted dice lo mismo. Guess Yo no you soy can el say the mismo same. de hace 6 meses. I'm not the same person I was 6 months ago. Hemos salido fortalecidos y muy confiados en que tenemos un Dios todopoderoso. We've come out fortified and trusting that we have an all-powerful God. Un Dios que adoramos y que cada día lo vemos más grande y más poderoso A God that we praise and that we see every day more and more powerful que cualquier situación. than any situation. Y estamos regresando a la casa después de 180 días. We're coming back to the house after 180 days. Suena como que regresáramos de la cautividad, ¿verdad? ¡Yeah! Captivity. Y nos sentimos libres. And we feel free. Nos sentimos libres para cantar, We feel free to libres para gozarnos. praise. Amén. Me gozaré, Aleluya. me Mire, gozaré, Él se llevó todo el dolor. Él se llevó toda la tristeza. me gozaré en Y Jehová. entonces usted y yo podemos levantar la voz y podemos cantarle con júbilo. And we can sing with joy. Pues ha llevado todo mi dolor, Amén. Aleluya. nos ha hecho Yo no libres. sé, pero si usted es libre tiene que
cantarlo, You're free, you have to sing it. tiene que decirlo. You have to say it. Me gozaré, me gozaré. Yeah. Aleluya. Hoy la Me casa de Dios gozaré en Jehová. se viste de gozo, se viste de alegría. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y hay alguien en la escritura que nos enseña cada vez en cómo ser unos levitas en la casa de Dios And there's someone in the Word that teaches us every day how to be a Levite in the Word y cómo deleitarnos en su presencia. and how to delight in His presence. El salmista decía: una cosa he demandado a Jehová One thing I have asked of the Lord, y esa buscaré, and that I look for, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. that I be Amén. in the house of Jehovah every day of my life, Para contemplar la hermosura de Jehová to contemplate the beauty y para inquirir en su templo. and to be in His temple. ¿A qué viene usted a la casa de Dios? And where do you come to the house of the Lord? Usted viene a contemplar la hermosura de Jehová You come to contemplate the beauty of the Lord y para deleitarse en su templo. and to delight in His temple. Usted y yo tenemos que restaurar la presencia de Dios You and I have to restore the presence of God en cada una de nuestras vidas, in every single one of our lives, en nuestra casa, in our home, en nuestro lugar de trabajo, in our place of work, en la escuela, in school, en el lugar que nos reunimos. in the places that we get together. Por eso el título hoy de esta enseñanza, That's why the title for today's teaching, ponga mucho cuidado, pay close attention, dice: seré un levita de la casa de Dios. it's I will be a Levite in the house of God. Mire que Dios dice: seré un levita en la casa, no, de la casa de Dios. It's I will be a Levite of the house of God. Porque si usted es un levita de aquí, Because if you're a Levite from here, lo va a hacer allá. you will be out there. O sea, usted dice: yo quiero ser ese levita. So if you say, I want to be that Levite, La escritura nos dice en Deuteronomio que los levitas eran los encargados de llevar el arca de la alianza del Señor. in Deuteronomy we can see that the Levites were in charge of carrying the ark. El salmista en los Salmos 135 dice: levitas, bendigan al Señor. In Psalm 135 it says, Levites bless the Lord. En Números 3:45 dice: pues los levitas me pertenecen, yo soy el Señor. In Numbers 3:45 it says, for the Levites belong to me, I am their God. Los levitas eran bendecidos. En Levíticos 25 dice: los levitas tendrán siempre el derecho de volver a comprar sus propiedades. In Leviticus 26 it says that they will be blessed, they can buy their own properties back. En Segunda de Crónicas 29 dice que los levitas se purificaban In y purificaban el templo. 2 Chronicles 29 it says that the Levites can purify themselves and purify the temple. Y en Nehemías dice que los levitas purificaban al pueblo. Amén. In Nehemiah it says that the Levites would purify the people. Purificaban las puertas de la ciudad They purified the houses of the towns y purificaban la muralla. and they purified the statues. Si usted es un levita, If you're a Levite, usted puede salir y purificar su casa, you can go and you can purify your home porque la presencia de Dios va con usted a todo lugar. because the presence of the Lord goes with you everywhere. Pueden sentarse. You may be seated. En unas cuantas palabras, In a couple of words, un levita a Levite es el responsable de llevar la presencia de Dios. is the one responsible for taking the presence of God. Diga conmigo: yo quiero ser un levita. Say with me, I want to be a Levite. No solamente la que traduce, Not todos. just the one that translates everybody. Yo quiero ser un levita I want to be a Levite que lleva la presencia de that Dios. takes the presence of God. Y en estos tiempos debemos entender y aprender qué es llevar y restaurar la presencia de Dios. In this time we have to understand what it means to take and to restore the presence of God. Y para aprender esto, qué mejor que And to learn conocer this, what better way to know acerca de un hombre que la Biblia dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios.
than to learn about a man who the word says had a heart that was conformed to the word of God y que se preocupó siempre por estar en la presencia de Dios. and would always worry about being in the presence of God. E hizo algo que impactó a los primeros cristianos, He did something that impacted the first Christians, llevándolos a decidir y a establecer en el primer concilio taking them to establish the first conference que el modelo de oración que la iglesia cristiana debería seguir that is modeled in which the Christian church should follow. es el basado en el tabernáculo de David. It's based in the tabernacle of David. David, que sí sabía lo que era estar en la presencia de Dios, David, who understood what it meant to be in the presence of God, hizo un tabernáculo 1000 años antes del Antiguo Testamento. made a tabernacle 1,000 years before the Old Testament. 1000 años antes que se hiciera el sacrificio del Cordero de Dios, 1,000 years before the sacrifice, el cual was made, nos da la garantía de poder entrar directo a su presencia. which gives us the guarantee of going directly to His presence. Y así lo dice en el libro de Hechos. And that's how it says it in the book of Acts. Hechos 15 dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Acts 15 says, after I come back, I will redo the tabernacle of David that has fallen, and I will restore its ruins. Antes del tabernáculo de David estaba el tabernáculo de Moisés. Before the tabernacle of David was a tabernacle Usted of lo puede Moses. estudiar en Éxodo 40, You can see it in donde la gloria de Dios se manifestaba y todo el tabernáculo estaba lleno de la presencia de Dios. where the presence of the Lord was there, and all the tabernacle was filled with it. En el tabernáculo de Moisés se hacían sacrificios de animales para la expiación de los pecados. In the tabernacle of Moses, sacrifices of animals took place in order to cleanse it. Existían cortinas y solo podía pasar al lugar santísimo el sacerdote. There were curtains, and only the priest could go behind there. Pero David entendía que Dios ya no se deleitaba en los sacrificios. But David understood that the Lord wasn't pleased with sacrifices anymore. Y él dice que, le dice en un salmo, dice: tú no te deleitas a los sacrificios. And in the Psalms he says, you're not delighted with sacrifices. Y dice que tampoco quieres una ofrenda quemada. You also don't want a burnt sacrifice. En el tabernáculo que construyó David In the tabernacle that David constructed para exaltar y adorar la presencia de Dios, to exalt the presence of the Lord, él ofreció un sacrificio de alabanza. he Amén. gave a sacrifice of praise. Ya no habían cortinas. There were no more curtains. En ese momento se adoraba al frente del arca, At that moment you could praise in front of the ark, algo que en el tabernáculo de Moisés era prohibido. something that in the tabernacle of Moses was prohibited. David tuvo una revelación de la clase de adoración que Dios quería. David had a revelation of the type of praise and sacrifice that the Aunque Lord los sacrificios eran necesarios para expiar los pecados, although sacrifices were necessary to cleanse David sins, entendió que Dios no se deleitaba en esa clase de sacrificios, David understood that the Lord didn't delight himself in those type of sacrifices, sino que Dios esperaba un sacrificio de un espíritu quebrantado, but that he waited for a sacrifice of a broken spirit, un espíritu de un corazón contrito y humillado. a heart that was broken and humble. Pero aún no había venido Jesús para que fuese crucificado. But Jesus still hadn't come to be crucified yet. Entonces fue necesario que existiesen los dos tabernáculos. So it was necessary for the two tabernacles to exist. En el tiempo de David estuvieron los dos tabernáculos. In the time of David, both tabernacles were present. En Jerusalén estaba el tabernáculo de David In Jerusalem was the tabernacle of David, y en el monte Gabaón estaba el tabernáculo de Moisés. and in Gideon was Moses' tabernacle. Salomón estuvo en el monte Gabaón Solomon was in the Mount of Gibeon, y ahí hacía las reuniones, él conforme a lo que Moisés había establecido. and he had those reunions according to what Moses had established. Pero luego las escrituras nos aclaran But then the scriptures clarify que el arca de Dios estaba en otro lugar que David había preparado. It clarifies that the ark of the Lord was in another place where David had prepared, Entonces ese otro lugar era en Jerusalén. and that other place was in Jerusalem. Y David había llevado el arca a ese lugar. David had taken the tabernacle to that place. Había levantado una tienda en Jerusalén, dice la escritura. He had lifted a store in Jerusalem. Pero qué interesante que David preparó, compró casas, construyó casas, palacios.
But how interesting that David constructed houses and palaces. Pero la escritura resalta que David dispuso un lugar para la presencia de Dios. Amén. And the word says that David specified a place for the temple of God. Diga conmigo, presencia de Dios. Say with me, presence of God. Él dispuso un lugar para la presencia de Dios. He put a place for the presence of the Lord. Mi pregunta para ti hoy, ¿has dispuesto tú un lugar para la presencia de Dios? My question is, have you dedicated a place for the presence of the Lord? En nuestras casas hay lugar para todo. In our houses, there's a place for everything. Tenemos cuartos, We have rooms, tenemos garaje, we have garage, le tenemos al carro un lugar. we have a place for our cars. Algunos tienen un cuarto especial solo para juguetes de niños. Some people have a specific room for the toys of the children. Hay otros más afortunados que incluso tienen un cuarto para el juguete de papá. There's others more fortunate that have rooms specifically for toys for parents. Hay lugar para todo. There's places for everything. Tenemos 2 y 3 baños, We have 2 or 3 bathrooms, pero hay un lugar para la presencia de Dios. but is there a place for the presence of the Lord? Tenemos también tiempo para toda cosa. We have a time for everything. Tiempo para comer, tiempo para jugar, tiempo para vestirnos, tiempo para ir a pasear, tiempo para estudiar. We have times to eat, times to play, times to go and enjoy ourselves. Pero hay un tiempo para la presencia de Dios. But is there a time for the presence of the Lord? Si usted no le da la prioridad a Dios, If you don't prioritize God, eso significa que usted no tiene tiempo para la presencia de Dios. that signifies that you don't have time for the presence of the Lord. Si usted puede dejar su compromiso con el Señor If you can leave that compromise to the Lord y dejarlo plantado, and leave Him by Himself, significa que usted no tiene it means that you don't have claro clear cómo es la presencia de Dios. how the presence of the Lord is. Él está aquí. He is here. Él aceptó la invitación He accepted that invitation que nosotros hicimos preparando el lugar. that we made preparing this place. Y el Señor que dice, yo voy a estar ahí con ustedes. And the Lord says, I will be there with you guys. Él está aquí. He is here. Y quizás tú no lo ves de esa manera. And perhaps you don't see it that way. Pero cuando tú dices, yo me voy a otra parte, But when you say, I'm going another place, pudiendo llegar, you could have been here. estás diciéndole que Él no es importante. You're saying that He isn't important. Cuando David dice que se fue a preparar un lugar, se refiere específicamente al tiempo que cada uno de nosotros dedicamos. When David said he was going to go and prepare a place, he meant specifically the time that we go and we dedicate to God. Usted y yo dedicamos tiempo para que se manifieste esa presencia de Dios. We dedicate time so that the presence of the Lord can manifest Y itself. eso incluye el tiempo desde que usted se levanta, And that includes the time when you wake up. desde que usted se viste, se organiza, se arregla su carita, se prepara, maneja, conduce. Since you wake up, you get ready, you put your face on, you come and you drive to church Hasta que llega a la gran tienda, until you get to this big place que es la casa de Dios. that is the house of the Lord. Así como cuando usted sale de conquista, ¿verdad? Así lo hizo Walter por primera vez. Se preparó, se bañó por primera vez y se fue a buscar la amada. He got ready, he got prepared, and he went to look for his wife. Sí, se decora uno, se prepara de un momento para un momento especial. You get decorated, you get ready for a special moment. Lo mismo tenemos que hacer para el encuentro con el amado. That's the same thing we have to do with our beloved. ¿Cuál es esa preparación que tú tienes para entrar y disfrutar de la presencia de Dios? What is that preparation that you do in order to come to the place? Hay of que God's tener una presence? preparación, una antesala, digámoslo así. You have to have a preparation before. No es que salí de la casa y como me pareció, me monté la ropa y salí. It's Bueno, not that si la however eché we looked that y day, me just vine. put whatever and then came to the house. No, usted se prepara desde la mañana. You prepare yourself since the morning. Es más, usted se preparó desde ayer que yo le envié el mensaje y le dije que aquí vamos a estar hoy. In fact, you were prepared since yesterday when I sent the message. Algunos de that we'd ustedes be here. oraron ayer para que el tiempo de hoy fuera un tiempo de excelencia. Some of you prayed yesterday so that today's time could be of excellence. Pero para que usted pueda disfrutar de esa presencia de Dios, But for you to be able to enjoy that presence, lo primero que usted tiene que entender the first thing you have to understand
es su posición en Cristo. is your position in Christ. Diga conmigo, posición en Cristo. Say with me, position in Christ. Usted tiene que entender que soy un hijo de Dios. You have to understand that I am a child of God. Y no por lo que hago, And not by what I do, sino por lo que Él hizo en la cruz por mí. but because of what He did for me in the cross. Aquel día que yo lo reconocí a Él como mi Señor That day that I recognized Him as my God, y que Él me hizo su hijo, and that He made me His child, me dio el derecho de entrar a su presencia. He gave me the right to go into His presence. Entonces el enemigo no tiene ningún derecho para impedir que yo esté en este lugar. Amén. So the enemy has no reason to try to stop me from being in this place. Porque es el enemigo el que no quiere que nosotros adoremos a Dios. Because it's the enemy that doesn't want us to praise the Lord. Él no quiere que tú levantes manos. He doesn't want you to put your hands up. Él no quiere que tú le adores. He doesn't want you to praise Him. Él no quiere que tú cantes. He doesn't want you to sing. Y usted vio todo lo que le costó dar un saltico. You saw what it took for us to take a little Y no jump, se la vamos a repetir, se lo perdió. and we're not going to repeat it. Porque es algo que está ahí dentro del enemigo tratando de robarte la identidad de hijo. Because it's something where the enemy is trying to take away that identity as a child. Para hacerte sentir que eres un indigno, que eres un hipócrita, que eres un fariseo, que levantas manos y que tú no eres nadie. To make you feel as if you're indignant, that you're a Pharisee, that you're a hypocrite. Pero en cada uno de nosotros tiene que estar muy claro. But in every single one of us, it has to be clear. Usted tiene que tener claro lo que es en Cristo Jesús. You have to be clear where you are in Jesus Que usted Christ. es un redimido, That you're redeemed. que es un perdonado, That you're forgiven. que es un santo, That you're holy. que usted es hijo de Dios That you're a child of y God. que tiene derecho a entrar a la presencia de Dios And you have a right to go into the presence of con the esa Lord seguridad y esa confianza. with that assurance. Usted puede llegar y llamar a su Dios como el Padre y decirle, Abba Padre. You can go to the Lord and tell Him, Abba, Father. Así tú te preparas para entrar a la presencia de Dios. That way you prepare yourself to go into the presence. Pero muchos aún ni se preguntan si son hijos de Dios. But many don't even ask to themselves whether they El are enemigo te children. roba ese gozo. The enemy takes that joy from you. Declare conmigo duro. Declare, Yo soy hijo de Dios. I am a child of God. Yo soy hijo de Dios. I am a child of God. Los que están en el pasillo también, entren por favor. Yo soy hijo de Dios. I am a child of God. Cristo en mí, Christ in me, fortaleza de gloria. fortified in glory. Lo segundo que tenemos que hacer The second thing we have to do para que se disfrute de esa presencia de Dios to enjoy the presence of God es confesar nuestro pecado. is confess our sins. Venir ante Él y presentarle cuáles son nuestras faltas. Come before Him and present what our faults are. Porque no podemos venir y presentar un fuego extraño delante de Dios. Because we can't come and present a strange flame to the Lord. Si usted no declara sus pecados delante de Dios, If you don't declare your sins before God, la adoración va a ser muy duro para darse, muy pesada. the worship is going to be very heavy. Pero Él nos perdona a nosotros. But He forgives us. A pesar de nuestra infidelidad, Él sigue siendo fiel. Despite our infidelity, He keeps being faithful. Y aunque podemos fallar, And even though we fail, tenemos un abogado con el Padre. we have a lawyer with the Lord. Y podemos restaurar y volver a tener intimidad con Él. And we can restore and continue to have intimacy with Him. Porque cada uno de nosotros tenemos que presentarnos ante Él con manos limpias, dice la palabra. Because the word says we all have to present ourselves with clean hands Y con un corazón puro. and with a pure heart. Porque eso es lo que Dios quiere. Because that's what God wants. Y si usted y yo confesamos nuestros pecados, And if you and I confess our sins, la palabra nos dice que Él es fiel y justo para perdonarlo. the word says that He is faithful and just with forgiving us. Así que para que su adoración llegue como un olor fragante a la presencia de Dios, So for the praise to be like a good fragrance before the Lord, buscamos que Dios nos perdone. we seek for Him to forgive us. Pero la Escritura nos dice que además usted tiene que perdonar. But the scripture says we also have to forgive. Tiene que perdonar a todos los que le han ofendido. We have to forgive everyone who has offended us. Tienes que perdonar a aquellos que te hicieron daño. We have to forgive those who have harmed us. Y si usted en medio de la adoración, And if in the middle of the worship, que está adorando y exaltando a Dios, you're worshiping and exalting, llega un momento en que viene a su memoria, a su mente, there's a moment where a memory comes to mind. ese jefe que lo maltrató. Viene a su mente ese patrón que le trató mal. Comes to mind that boss who treated you Esa wrong, persona que lo ofendió. that person who offended you, El individuo aquel. that individual. Nosotros le decimos el sujeto en cuestión. We say the subject. Viene toda esa cosa a su mente. All that comes to mind.
No es que usted tenga un problema con esa persona. It's not that you have an issue with that person. No, es que Dios está trayendo a su mente esa persona para que usted declare perdón y usted sea libre y pueda llevar su alabanza al Señor. Eso es lo que Dios está buscando. That's what the Lord is looking for. Que usted declare delante de Él. Declare before Him. Porque si usted declara el pecado y es perdonado, Because if you declare that sin and are forgiven, tú te preparas para entrar en el tabernáculo de you su prepare presencia. yourself to go into the tabernacle of His presence. Repita conmigo. Repeat after me. Hoy vengo delante de ti Today I come before you y te pido perdón. and I ask you for forgiveness. Cierre sus ojos Close your eyes. y mire para qué tiene que pedirle perdón a Dios. De que dígale, Señor, hoy vengo delante de Say, ti Father, I come before you y te pido perdón. and I ask you for forgiveness. Igualmente diga, yo declaro perdón In the same way, say, I declare forgiveness de aquellos que me han ofendido. of those who have offended me. Y usted dígale al Señor, yo perdono a Pedro, a Juan, a Carlos, a María, a Azucena, al que sea. Father, I forgive Juan and Maria and whoever it is that have offended me. Porque la amargura nos aleja del tabernáculo de la presencia de Because Dios. bitterness creates distance between us and the tabernacle of the Lord. Usted tiene que prepararse para disfrutar de la presencia de Dios. You have to prepare yourself to enjoy the presence of God. No puede llegar a la casa de Dios You can't come to the house of the Lord y pensar que solo los que están al frente and think that only those in front son los que tienen el derecho para entrar en la presencia. are the ones who have a right to go into the presence. Usted tiene esa invitación especial. You have that special invitation. Y luego lo siguiente que usted tiene que hacer, como lo hacía David, The second thing you have to do, like David, para que la presencia de Dios se dé en usted, tiene que mantenerse expectante, con gozo y alegría. you have to maintain expectancy with joy and happiness. Porque lo que va a suceder en su vida es algo bien especial. Because what's going to happen in your life is very special. El Salmo 122 dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Psalms 122 said, I will be joyous with those who go to the house of the Lord. La noche anterior usted tiene que estar expectante de lo que va a hacer el Señor en la casa de Dios. The night before, you have to be expectant of what the Lord ¿Cuál is será going la to do. canción que vamos a cantar mañana? What's the song that we're going to sing tomorrow? ¿De qué será que va a hablar el pastor o el hermano o el líder, el predicador que invitaron? What might the pastor, the leaders, or the invited people speak about? ¿Cómo será ese lugar? How is the place going to look? Yo quiero ver ese lugar, eso es estar expectante. That's being expectant. Así que David lo que hacía era que cada vez que llegaba a la presencia de Dios iba con expectativa. So what David did is every time the presence of the Lord would show up, he would be expectant. Pero a veces en las iglesias hay que arrastrar a las personas. But sometimes in churches you have to drag the people. Entre, Come in, levante las manos, raise your hands, mire, adore. praise him. Usted no tiene expectativa de nada. You're not expectant of anything. Salte. Get it, jump. ¿Y para qué? Why? Con una cara triste completa venimos a la casa de With Dios. a sad face we come to the house of the Lord. Es cierto, aquí es un hospital del alma. It's true, this is a hospital. Pero el for the poder soul, de Dios es grande y maravilloso y te llena de gozo. but the power of the Lord is strong. Y no hay que estarle diciendo, aplauda. There's no need to be telling you to Porque es algo que usted lo tiene dentro. because that's something you have inside. Tenemos que cambiar todos los días, pensar que vamos a la casa de un Dios todopoderoso. We have to change every day and think we're going Que to vamos a la casa de un rey. the house of a king. Que nos levantamos en la mañana gozosos porque vamos a ir a la casa de Dios. We have to wake up every morning happy because we're going Usted to se the house levanta y of God. pone alabanzas. You have to get up and put praise on. Va y mira ese closet grandotote que Dios le ha Go regalado. look at your big closet that the Lord Y has dice, given ¿cuál you. de todos estos vestidos es el que me voy a colocar para ir a la casa de Dios? And say, which one of these beautiful dresses am I going to wear to the house of God? Eso no es como hace unos años que usted allá en la aldea iba y buscaba el closet. No existía closet, pastor, ¿qué cuento? It's not like time ago where you used to go and there was no closet. Una cajita debajo de la cama. There's a little box under the bed. Pero Dios te ha bendecido. But God has blessed you. Tú pones alabanzas, You put worship empiezas on. a saltar y a You start practicar. jumping and practicing. Pero a veces llegamos a la iglesia
y no nos sabemos ni las canciones. But sometimes we go to church and we don't even know the songs. Pero cuando usted viene a este lugar, usted tiene que venir preparado para lo que Dios va a hacer con usted. But when you come to this place, you need to be prepared of what God's going to do. Diga conmigo, yo entraré Say with me, I will go a la casa de mi Padre to the house of my Father con la alegría de un verdadero hijo de Dios with the joy of a true child of God para recoger la bendición. to pick up the blessing. Si le gustó, repita conmigo. If you like this, Yo entraré I will go in a la casa de Dios to the house of God con la alegría de un with verdadero the joy hijo of a true child para recibir bendición. to receive blessing. Si usted le gustó, dele un fuerte aplauso. Así es que usted necesita esconderse en su presencia. That's how you need to hide in His presence. Y usted tiene que entrar en esa presencia de Dios y luego tiene que decirle, Señor, yo te entrego toda la carga. You need to go into that presence. Este and say, bultico God, que I give traigo, it to you. Esta carga que tengo aquí te la dejo. This that I'm carrying, I give it to you. ¿Y sabe qué hace? Cuando usted hace eso, And when you do that, es cuando usted se suelta en llanto. it's when you start crying. Es cuando usted empieza a sentir esa presencia de Dios. It's when you start feeling that presence. Porque usted le ha dicho, ese bulto ya no es mío. Because you're saying that isn't mine anymore. Y usted se sorprende porque inmediatamente usted siente esa libertad. And you're surprised because immediately. Y ahí cuando usted tiene ese deseo, véngase al altar. And when you feel that need, come to the Rodíllese donde usted está. altar. Kneel where you are. Porque usted está libre, ya se quitó esa You're carga. free and you don't have that anymore. Entréguele esa carga a Dios para que su adoración sea un olor fragante. Give it to the Lord so that your praise can be. Porque no se puede adorar a Dios con una carga. Because you can't worship God with something on La it. misma palabra nos dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. The same word says not to be focused on something just to give it to Suelte God. esa carga y todo ese pensamiento que quiere distraerlo a usted. Give to God all those thoughts and ideas that are trying to. Porque a veces estamos en la iglesia Sometimes we're in church y vienen pensamientos, and come thoughts, preocupaciones, preoccupations, miradas, looks, celulares. phones. Todo eso nos distrae, quítalo, Everything suéltalo. distracts us. Let it go. Porque te van a desconcentrar y quizás te perdiste al final lo que Dios tenía para darte en ese día. Because you're going to lose concentration and at the end you might not catch what God wanted for you that Y day. perdiste hasta el baño que te metiste en la mañana. And you might have even lost that. Perdiste todo el esfuerzo You lost everything porque no echaste fuera toda distracción. because you didn't let go of any distraction. Cuando empezamos aquí casi siempre oramos para quitar todo espíritu de distracción. When we start here, we always pray in the beginning to let go of distraction. Si usted no lo hace, yo le recomiendo que ore junto con la persona que está aquí y diga, el espíritu de distracción se va de mi mente. If you don't, I urge you to pray and say any spirit of distraction. Porque la oración no es para el que la hace aquí solamente, es para todos. Because prayer isn't just for the person here who does it, it's for everyone. Porque la Escritura nos dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Because the scripture says taking every thought into the hands of God. Ahora, si usted se ha preparado con expectativa, If you have prepared with expectancy, si usted ha ido a la presencia de Dios y ha pedido perdón, you've gone to the presence of God and asked forgiveness, ha perdonado, you've forgiven, usted está limpio de esas cargas, you're clean of those charges. usted ya está listo para ser parte de esa iglesia que adora y exalta al Dios todo el Todopoderoso bajo el tabernáculo de su presencia. You're ready to praise Him with the church and with the Amén. power of His presence. Así lo hizo David. That's how David did it. Él hizo exactamente lo que hacemos hoy en la iglesia. He did exactly what we do today in the church. Él en un lugar levantó una carpa e invitó a otros para que llegaran y tuvieran intimidad con Dios. He raised a temple in a place and he invited others to come and be in His presence. Porque ahí había un arca y esa arca representaba la presencia de Dios. Because the ark represented the presence of the Lord. Y él, mire lo interesante, David era un hombre muy ungido. And look at the interesting part. David was a anointed man. Pero él no salió a jactarse de que como él era ungido, But he didn't go around saying because he was anointed, él no se iba a mezclar con nadie. he wasn't going to mix with anyone else. Él por el contrario lo que hizo fue invitar a otros para que se juntaran y adoraran junto a la presencia de Dios que estaba ahí. In the contrary, he invited others to get together with him and to be able to marvel in the presence of God. Y él puso una carpa para que todos estuvieran sobre la misma cobertura. And he put a tarp so that everybody could be under the same coverage. Y de esa manera lo adoraran a él. And in that way they could praise. No se quedó con el arca en la casa. He
He didn't stay with the ark at home. Usted puede leer la escritura para que usted piense de verdad cómo es que se manejó eso. You can look at the scripture En to know Primera de how that was Crónicas. done. Pero lo que usted tiene que entender es que David tenía un concepto diferente de adorar a Dios. But what you need to understand is that David had a different concept. No of como praising algunos God. que dicen yo no necesito de ninguna iglesia. Not like some who say, I don't need a church. No, David 1000 años antes de que viniera Jesucristo a establecer la iglesia, 1,000 years before Christ had come to establish the ya él church, tenía claro he already had it clear que había un lugar donde él quería estar. that there was a place he wanted to be. A un lugar donde él dice que quería estar bajo la presencia y buscarlo ahí todo el tiempo, dice, y quería estar todos los días de su vida. And he wanted to be every day of his life. Porque la iglesia es una idea de Dios, no de los hombres. Because the church is an idea of God, not of the men. Dios estableció la iglesia como un lugar donde nosotros nos reunimos como hermanos, como familia para adorar a Dios. He established the church for the people to reunite. La iglesia es un lugar donde somos confrontados. ¿Cuántos dicen amén? It's a place where we are confronted. Poquitos. Es una iglesia donde somos discipulados. It's a church where we are disciplined. Es una iglesia donde rendimos cuentas. It's a church where we give. Esa es la iglesia, un lugar donde rendimos cuentas. That's a church where we. La iglesia también es el trono visible de Dios sobre la tierra. The church is the visible throne of Christ on earth. Y estando ahí David, And having been there, David, todo lo que él había hecho había sido establecido desde Números. everything he was doing was established since Numbers. Y en Números dice que solo unos escogidos podían transportar el arca. And in Numbers it said that only specific chosen ones could transport the ark. Diga conmigo, yo quiero ser uno de esos escogidos. Say, I want to be one of those chosen ones. Mire, dice la escritura que solo los levitas The scripture says that only the Levites pueden transportar el arca. can transport the ark. Y David puso de gente delante para que transportaran el arca, solamente los ministros que eran de los levitas. And David put only the Levites ministers to the front. To Y él transport les the dio ark. una función para que todo el tiempo ellos trabajaran en la iglesia o ahí en el tabernáculo. He gave them a place to always work in the tabernacle or in the church Y dice la escritura para que alabaran permanentemente. so they could permanently praise. Y en el primer intento que David hizo de mover el arca del pacto a Jerusalén, And the first time he tried to move the ark of the covenant to Jerusalem, David fracasó. David failed. Fracasó porque él puso el arca del pacto He failed because he put the ark of the covenant sobre una carreta nueva. before a new cart. Y ese fue el modelo de los filisteos, And that was the model of the Palestine. pero no el bíblico. But it wasn't biblical. La Biblia dice que el arca del pacto debe ser colocado sobre los hombros de los levitas. It says that the ark should be placed on the shoulders of the Levites. Pero él buscó un camino rápido. But he looked for a quick Y way. él dijo, hay una carreta ahí, monten eso en una carreta. And he said, there's a wagon there, just put it on the wagon. Y hoy usar una carreta nueva And I'm going to use a new wagon para que nosotros traigamos la presencia de Dios. so I can bring the presence of the Lord. Es como poner la responsabilidad de traer la presencia de Dios a un músico del mundo. It's like putting the responsibility of bringing the presence of God into a worldly singer. Es colocar una persona que no es un cristiano. It's like putting a person that's not a Christian. Es traer a alguien aquí que no tiene cobertura. It's bringing someone that has no coverage here. Solo simplemente porque es famoso o porque lo necesitamos. Only because they're famous or because we need them. Eso es equivalente a como poner una persona que está en pecado. That's the equivalence of putting someone who's in sin. Porque un músico que está aquí Because a musician who's here y está en pecado and is in sin puede ser alguien que al final no le vaya muy bien. can be someone who at the end of the day it doesn't go too well for them. Pues empezó a ofrecer fuego extraño delante de Dios. He's began to try and put a strange flame. Y si before usted va a la God. escritura, David perdió un hombre por esa razón. And if you go to the scripture, David lost a man because of this. Cuando llevaban el arca, When they were taking the ark, uno de sus hombres one of his men trató de detener la arca y no estaba digno para eso. tried to stable the ark and he wasn't Y ahí cayó como pollo. and he Si la persona no ha entendido lo que es amar a Dios, if
a person hasn't understood what it means to love God, es mejor que no se arriesguen. it's better not to risk it. Porque la presencia de Dios no se pone sobre un carro nuevo. Because the presence of the Lord isn't to be put over a new car. Solo los levitas pueden transportar el arca del Only the pacto. Levites can transport the Ark of the Covenant. Oiga, solo los levitas pueden transportar la presencia de Dios. Only the Levites can transport the presence of God. Personas consagradas. People who have been, Y ese es nuestro anhelo. and that's our wish. Como iglesia ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, que en este lugar As a church, that's what we want, that in this cada place, día nosotros tengamos personas que amen la obra de Dios, every day we have people that love them, que tengan pasión por la obra del Señor that have passion for the work of God, y que tengan un deseo ferviente de la presencia de Dios. and to have a will to do. Y tengan la seguridad que Dios nos va a ayudar con toda seguridad, lo digo. And be assured that God will help us. Un día el Señor nos va a permitir que nosotros tengamos ministros de tiempo completo. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso al Señor, créalo. Que estén aquí de tiempo completo, That are here all the time, que sean pagados por la iglesia. that are paid by the church. Porque la iglesia no solamente son los pastores, Because the church isn't just la the iglesia son pastors. todos los que están con nosotros al lado. The church is everyone who's by our side. Cuando la iglesia tenga 500 personas, usted prepárese porque verá un equipo de colaboradores trabajando todos los días. When the church has a lot of people, we'll have large groups. Y la primera hora de la mañana, oigan bien, de una vez se los doy como función de trabajo, la primera hora de la mañana será una hora de oración. I'm telling you, the first hour of the day will be an hour of prayer. Y ustedes tienen que haber hecho la tarea que la pastora les puso, a las 5 de la mañana otra hora de oración. Porque es la única manera que la presencia de Dios va a fluir en la casa de Dios. Because it's the only way that the presence is going to flow through this place. Y esas personas son gente con llamado. And those people are people with callings. Gente que pueda guiar los grupos de conexión o de oración. People who can guide the prayer groups. Que puedan ser maestros en los discipulados. That can be teachers in the discipleship. Gente que pueda crear canciones, que puedan estudiar y dar clases de música. People who can write songs and give musical classes. Gente consagrada que viva una vida completa para Dios. People who live complete lives for God. Que sean pastores de sus grupos pequeños. That are pastors of their small groups. Y Dios nos está preparando. ¿Cuántos dicen amén? And God is preparing. Si usted mira alrededor, aquí ya los líderes nuestros, los que alaban, los que cantan, los que están a nuestro alrededor, hacen parte de todo esto ya. And if you look around, the leaders here that sing and worship and Ellos son participate in everything. levitas que están llevando la presencia de They're Dios. Levites Amén. that are carrying the presence of the Lord. Diga conmigo, yo seré un levita de la casa de Dios. I will be a Levite in the house of God. Sí, usted en su ministerio. That is Usted your en su ministry, ministerio donde usted está, porque Dios le ha dado un llamado. because God has given you a calling. Si usted entiende su llamado y se aparta del pecado, If you understand your calling and get away from sin, si usted entiende lo que es vivir en comunión con Dios y no con el mundo, if you understand what it means to live in communion with God and not the world, usted es un levita then de you la are a casa de Levite Dios. of the house of God. Amén. Amen. Gente consagrada, gente dedicada, gente que no está pensando en todas las cosas del mundo. No, estamos separados del mundo. Dedicated people, people who have their mind on what God wants, and we're separated from the world. Y no comulgamos con el pecado. And we don't mingle with sin. Mire lo que dice en Primera de Crónicas 14, dice que los sacerdotes y los levitas se santificaron. In First Chronicles it says that the Levites and the priests would Ellos se sanctify santificaron para poder traer el arca de Dios. so that they could take the ark of God. O sea que Dios no confía en cualquier persona. So God doesn't confide in every person. Él no confía su gloria en alguien que no de verdad esté santificado. He doesn't trust his presence onto someone who isn't sanctified. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Because without holiness, no one will see God. Y en ese tabernáculo de David, And in that tabernacle of David, David asignó a los músicos. David assigned the musicians. Asignó a los músicos y los escogió. And he assigned the musicians and he chose them. Y muchos dicen en las iglesias, no, pero es que a mí no me dejan cantar. And many times in church they'll say, well, they don't let me sing. Ese grupo allá es solamente los que preferidos del pastor. That group is just the favorite of the pastor. No, así fue en el tabernáculo. That was how it was in the tabernacle. David hizo esto. David did that. Él escogió a las personas He chose the people porque solamente los podían hacer
because they could only make them aquellos que de verdad podían ministrar la presencia de Dios. those who truly knew how to minister the presence of God. En el versículo 15-16 dice que David le dijo a los principales de los levitas que designaran a sus hermanos y a sus cantores con instrumentos y con salterios. In verse 15-16, he told the Levites, the principal Levites, to assign their Y les dice que resuenen con alta voz, que hablen fuerte. and to speak loud. Y luego le habla de alguien que se llama Kenanías. And then he spoke of somebody called Kenan. Y él era el que sabía y lo pusieron a dirigir. And he was the one who knew, and so they put him there. Si usted estudia el libro de Primera de Crónicas, If you study the first book of Chronicles, saque la cuenta de cuántos levitas hay ahí. count how many Levites there are. Y si usted aún no tiene el nombre para su hijo que viene en camino, And if you still don't have the name for your child, on ahí hay the una way, lista de grandes nombres que usted puede usar. there's a list of great names you can use. Usted lo escoge, no me va a decir que yo le dije. You choose, don't say I told you. Así que la clave está en esto. Usted tiene un don, Dios se lo confirma The con thing su is, llamado. if you have a calling, the Lord is going to affirm that. Los dones confirman el llamado. Gifts confirm callings. Si Dios quiere que usted cante, If God wants you to sing, Él le va a dar el don de la música. He will give you that gift of music. Si Dios quiere que usted sea un maestro, If God wants you to be a teacher, Dios le va a dar a usted el don de la enseñanza. He'll give you that gift of teaching. Si Él quiere que usted sea un predicador, If He wants you to be a preacher, Dios le va a dar el don de la revelación. He will give you that gift of revealing. Si Dios quiere que usted sea un director de comunicaciones, If He wants you to be a director of communications, Él le va a dar el don de comunicar. He'll give you that gift of communication. Si Él quiere que usted sea un músico, If He wants you to be a musician, Él le va a poner el instrumento y la habilidad porque ese ADN viene del cielo. He'll put that instrument Amén. and willingness in your DNA because that comes from heaven. Ahora usted tiene que anhelar los dones You need to want those gifts. y tiene que buscarlos. You need to look for them Porque no se puede quedar en la puerta, yo cero, no sé qué. because you can't stay at the door saying, "Oh, I don't know." O cada vez que le dicen vamos a la iglesia, yo lo veo ahí en la pantalla. Or every time they tell you, "Let's go to church," you'll say, "Oh, I can see it on the screen." No, hermano, usted puede verlo en la pantalla. No, you can see it on the screen. Pero hay otra cosa diferente But aquí, there's cuando a la difference presencia here de Dios se in the siente. presence of God. Hay otra lugar. Ahí se nota la presencia de Dios. There you can notice the presence of God. No es simplemente que yo hago las cosas ahí por hacerlas. It's not simply doing things just to do them. No solamente como dicen algunos, no, esto es para la gloria de Dios, entonces de cualquier forma yo hago, yo canto, yo hago esto, lo otro. Some might say it's just for the glory of God, so I'll just sing or I'll do something else. No, hay que ensayar, No, you have to practice. hay que practicar para darle a Él lo mejor. You have to practice so we can give Him the best. Hemos estado en iglesias antes donde las personas llegan y se paran y dicen, esto para la gloria de Dios y empiezan con una cosa que da a uno pena con Dios. We've been to churches where they say this is just for the glory of God, and it even makes us feel bad. Cada cual tiene dones, Everybody has gifts. cada cual tiene habilidades que Dios le ha dado. You have the abilities that God gives you. Si usted no tiene el don de cantar, If you don't have that gift to sing, pero Dios le ha dado el don de orar e interceder, but God has given you the gift to pray and métase intercede, con ese grupo. get into that group. Porque usted va a ser artífice de que la presencia de Dios llegue con todo el poder en medio de los servicios. Because you'll be vital so that the Lord's presence can come to every service. Si Dios le ha dado un don especial para hablar con otras personas, If God has given you that gift to speak with other people, empiece a compartir la palabra de Dios con esas personas. start sharing God's word with those people. Y cada vez usted va a ver cómo la presencia de Dios se derrama And every day you'll notice how the Lord's presence al lugar donde usted va. pours into the places you go to. Los levitas eran personas que cumplían con un principio bien importante. The Levites were people who had a principle that was very important. Y era el principio de obediencia y sometimiento. And that was of obedience and submittance. Los levitas eran personas dedicadas, santificadas, escogidas y sometidos. The Levites were dedicated, they were holy, they were chosen, and they were humble. Ellos se sometieron. David le daba orden y ellos le obedecían. David gave them orders and they obeyed. Y él les dijo, vayan ustedes los principales. Les dice, vayan los principales. He said, "Go." Y les dice, santificados y pasad el arca de Jehová al lugar que yo he preparado. Y ellos obedecieron.
He told them, be sanctified and go and transport the ark, and they obeyed. Porque en la casa de Dios la sujeción es muy importante. Because in the house of the Lord, being submitted is very important, Y especialmente con los músicos. especially with the musicians. Porque aunque la rebeldía es innata en todos los seres humanos, Because even though it's human nature to be against things, se manifiesta más en los músicos. it's manifested even more in the musicians. Y la razón es porque ellos son los llamados a hacer lo que desde el principio Dios le asignó a Lucifer. And it's because from the beginning they have that calling that God assigned to Lucifer. Y Lucifer era el adorador del cielo. And Lucifer was the worshiper of the Pero su heavens. corazón se llenó de iniquidad, But his heart was filled with iniquities, al punto que ya su rebeldía no permitió nada más y Dios lo lanzó completamente. to the point where his rebellion didn't allow for anything, so the Lord threw him from the heavens. Él fue el primer rebelde, He was the first rebellion, el mismo diablo. the same devil. Y la Biblia dice que se administraba alabanza en el cielo. And the Bible says that music was ministered, O sea que es algo muy innato de los músicos. so it's something very natural for musicians. Pero el mejor antídoto para la rebeldía But the best antidote for rebellion es estar bajo la autoridad. is being under authority. Si usted quiere quitar la rebeldía de su corazón, If you want to remove rebellion from your heart, sométase a una autoridad. submit to an authority. Por eso Dios estableció la iglesia. That's why God established the church. Porque Dios quiere transformarnos, cambiarnos, modelarnos, llevarnos a un nivel diferente. Because he wants to change us and mold us and take us to a different level. Porque quizás es muy fácil someterse al papá porque le toca. Maybe it's easy to submit to your parents because that's what it is. Someterse a un jefe porque le paga. Submit to a boss because they pay you. Te sometes al IRS porque si no te vas a la cárcel. You submit to the IRS because they can put you in prison. Pero someterte a una iglesia es mucho más difícil. But to submit to a church is so much harder. Lo primero que tú dices, ¿y por qué tengo que someterme a ese pastorcito? The first thing you say is, why do I have to submit to that little pastor? Yo me voy más bien. I can just leave. Porque en ti hay una rebeldía y no te puedes someter a Because in nadie. you there's a rebellion and you can't submit to anything. Y la mayoría de las veces las personas se salen de las iglesias And the majority of the time people leave the churches porque hay una rebeldía escondida. because there's a hidden rebellion. Le echan culpa a todo, probablemente a otras cosas, nunca lo dicen. They'll put blame to many different things, they'll never say anything. Simplemente escogen una excusa como que no me gustó la predicación, el pastor me la dijo toda a mí. They can choose an excuse like, oh, I didn't like the preaching. O no estoy de acuerdo con esos coros. Or I'm not okay with those choruses. A mí me gustan los coros esos como los de la época medieval. I like the songs like from the medieval times. A mí no me gusta como el pastor enseña o como la pastora habla, ella grita mucho. Todo eso empieza a fluir dentro de su corazón. I don't like how the preachers teach, all that starts flowing in your heart. O la otra es, a mí no me llaman para nada. Or they don't call me for anything. Sí, pero el celular no contesta. Yes, but you don't answer your cell phone. Entonces nunca me visitan. Or they never visit me. ¿Y por qué si usted no me visita? And why if you don't visit Así us? le dice el Señor, si usted no viene a mi That's what the casa, Lord ¿cómo says. quiere que yo le mande alguno? If you don't come to the house of the Lord, De why mis do you want me levitas. to go to your house for my Levite? Entonces, Levites? como que le diría, ¿y usted qué le pasa? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo así? And it's like saying, what's happening with you? Why would you say Hay that? rebeldía en nuestro corazón. There's rebellion in our hearts. Oh, le toca hacer el discipulado. Oh, it's your turn to do the discipleship. Discipulado a mí. Diga, hermana, sí, discipulado a mí en inglés. Discipling me. ¿Usted cree que a mí me van a formar? ¿Cómo que me tienen que formar si yo ya estoy hecho? You think you can form me? You can't form me. I'm already Yo hasta made. soy abuelo. I'm even ¿Sí a o no, hermano? grandfather already. Pero usted tiene que dejar que Dios lo moldee. But you have to let the Lord to mold you. Traer las ofrendas al frente. ¿Cómo se le ocurre? Bring the tithes to the front. Que pasen por aquí, yo la doy acá, eso sí. Come this way and I'll put it in the basket. Porque en nuestro corazón hay rebeldía, no hay sumisión. Because there's rebellion in our hearts, there's no submission. Y la iglesia fue establecida por Dios a través de Jesucristo para llevarnos a la sumisión. And the church was established by God through Jesus to bring us to submission. Amén. Amen. Y finalmente aquí está lo que todos esperábamos. And finally, what everybody's been waiting Y es que todos los que estamos aquí somos responsables de traer la presencia de Dios. for. And it's that everyone here is responsible for bringing the presence of the Lord. Si usted estaba dormido, se lo voy a decir de nuevo, porque ahorita con esta luz yo no los veo tranquilos. Y todos los que estamos aquí somos responsables de traer la presencia de Dios. And everyone here is responsible for bringing the presence of the Lord.
Eso es lo que dice la Escritura. That's what the scripture says. Dice que los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros. It says the children of the Levites brought the ark on their shoulders. Hombro significa ¿qué? Responsabilidad. Shoulders mean responsibility. Todos tenemos la responsabilidad de traer la presencia de Dios. Everyone has that responsibility of bringing No the importa presence. la edad que usted tenga. It doesn't matter your age. Si es un abuelito, tiene la responsabilidad. If you're a grandparent, you have that responsibility. Si es un teenager, también tiene esa If you're a teenager, responsabilidad. you still have that responsibility. Porque todos somos hijos de Dios Because we're all children of God. y queremos recibir de Él bendición. And we want to receive His blessings. Usted no está sentado solamente ahí para que ver que los que están aquí son los que mueven la presencia de Dios. You're not just sitting there to see that the people here move the presence of God. O estar allá con el ojo de periodista para ver quién se equivoca aquí. Or over there with eyes of like a reporter to Uy, see who messed escribieron up. mal ese número. Ooh, they wrote that number wrong. Uy, el pastor está despeinado. Pastor didn't do his hair. La hermana Ana no toca y no canta bien. Ahorita le hizo un sinfón. A veces nos ponemos más en ese plan allá. Sometimes we place ourselves in that plan En vez de empezar a adorar a Dios, instead of worshiping God, exaltarlo. exalting Y Him. yo le digo lo siguiente, usted lo empieza a adorar y a exaltar. If you don't start Y el que está al lado dice, y ese está loco igual, pues yo también me hago el loco. Y empieza, y empieza. Porque además dice, hola, aquí como que es al contrario, yo soy el raro. Entonces yo también lo hago. Y él sale con la presencia de Dios y realmente ni se da cuenta, porque fue algo que se le impregnó. And they leave with the presence of the Lord and they didn't even notice it because they were impregnated with Porque it. usted no puede salir de la iglesia diciendo no experimenté nada. Because you can't leave the house of the Lord saying, I didn't experience anything. Porque el único responsable de atraer y no estorbar la presencia de Dios es cada uno de nosotros. Because the only responsible one for bringing the presence is every single one of us. Puede ser que la canción no te toque por las venas, It can be that the song didn't touch you, pero lo que debes hacer es meterte con el Señor. but what you need to do is to get in it with God. No te preocupes, Don't worry, porque no vinieron otros because, aquí hoy. because other people didn't come here today. No, tú estás ahora en esa arca. You are now in that ark. Estás en esa tienda. You're in that Estás ark. bajo la presencia. You're under the presence. Estás bajo el tabernáculo de su presencia. You're under the tabernacle of His presence. Usted no se preocupe por los demás. Don't worry about the rest. Entre en esa presencia de Dios. Go into that presence of God. Usted no se pierda el martes. El Don't miss martes que viene Tuesday that's coming, va a haber un mover de la presencia de Dios there aquí. will be a moving of the presence of God Porque Él lo prometió because He promised it y Él no cambia. and He doesn't change. Usted tiene una oportunidad cada día You have one opportunity every single day de caminar y avanzar en la presencia de of Dios. walking and advancing in the presence of God. Pero mire lo que dijo David. But look at what David said. David dijo, ¿cómo he de traer el arca? David said, how am De I to Dios bring the a ark mi of casa. God to my home? Esa pregunta debería hacérsela usted ahora mismo. You should ask yourself that right now. ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? How am I to bring the ark to my home? Tal vez tendrías que poner un aviso en algún lugar de tu casa Maybe you'd have to put a warning on some place of your para house que te cuestionaras qué estás haciendo para que la presencia de Dios esté en ese lugar. so you can question yourself what you're doing for that presence to be there. Porque no solamente es que esté en la casa de Dios, Because it's not just about being in the house of the Lord. no solamente es que esté en mi vida, It's not just that it's in my life. es que esté en la casa de Dios. It's that it's in the house of the Lord. Porque en la casa de Dios, Because in the house of the Lord, tus hijos tienen que estar impregnados de la presencia de Dios. your children need to be filled with that presence of God. Tus vecinos tienen que saber que en esa casa hay fuego del poder del Espíritu. Your neighbors need to know that in that house it's filled with the fire of God. Y para que esa presencia esté en tu casa, And for that presence to be in your home, lo que debemos hacer todo el tiempo y lo primero que debemos hacer es alabanza. what we have to do firsthand is La palabra de worship. Dios nos dice en alabanza continuo debe salir de tu boca. The word says constant worship should be coming out of your mouth. Inunde su casa con adoración, Flood His house with praise. no con merengues, no con música del mundo, Not with music of the world, con adoración. but with worship. Si usted tiene esos discos que le traían tanto recuerdo de la vieja ola suya, If you have those CDs with that old music, quémelos. burn them. Ay, pastor. Sí, es que le duele mucho. Quiere decir que ahí tiene una cantidad de chukis guardados. Quémelos.
Le está quitando la presencia de Dios en casa. It's taking from that presence in your home. Si usted quiere ver esa presencia en su casa, el arca de Dios en su casa, If you want to see that covenant, that ark in your home, haga uso de la escritura. make use of the scripture. Usted necesita leer y aprender y conocer la palabra de You need Dios. to read and to learn the word. Declararla. Declare it. Porque cuando sus hijos le escuchen que usted declara la palabra de Dios, Because when your children hear you declare the word of God, y cuando ellos vean que esa palabra es revelada en su vida, and when they see that that word is revealed in their y que lives, se manifiesta la presencia de Dios en su casa, and the presence of the Lord manifests itself in sus your hijos home, no saldrán arrastrados por las drogas, your children won't be dragged by drugs. no saldrán arrastrados por otros amigos que los quieran llevar a los vicios, They won't be dragged by other friends trying to take them. porque into the esa world. presencia los atraerá de nuevo a la casa. That presence is going to attract them back to the house. Y los hijos de sus hijos And your children and your children's children no alcanzarán las maldiciones, will not be touched by those porque usted pagó el precio. because you paid the price. Tenemos que buscar la escritura. We need to look in the scripture. ¿Sabía usted que la primera vez cuando el rey David trató de mover el arca se equivocó? Did you know that the first time that David tried to move the ark, Y él reconoció que no buscó la escritura. and he recognized that he didn't look in the scripture. Y lo dice en un versículo del versículo de Crónicas 15:13 que dice que no escuchamos las ordenanzas de Dios. And it says somewhere in Chronicles that we don't listen to Es más, no dice escuchamos, no buscamos las ordenanzas it de says we Dios. don't look for the ordinances of the Lord. Y como iglesia tenemos que aprender, la Biblia es algo importante para nosotros. And as a church, we need to understand that the Bible is something important for us. Pero no solamente la alabanza, la palabra, But not just the worship and the word. sino que David nos enseña algo muy interesante. But David teaches us something very important. Y es que nosotros tenemos que estar en unidad. Is that we have to be in unison. Porque dice la palabra de Dios que Él se mueve en la unidad de su pueblo. Because the word says that he moves in the union of his people. Que Él se mueve en la unidad de la alabanza. He moves in the union of the worship. Para que la gloria de Dios sea manifestada en la casa de Dios. So that the worship of God be manifested in the house of La Biblia the nos Lord. dice en todos los avivamientos The Bible says that in all of the revivals, que esa característica estaba en ese entonces. that characteristic was in that place. El libro de Hechos nos dice que estaban todos unánimes The book of Acts tells us they were all unanimous cuando el Espíritu Santo vino. when the Spirit of God came. La Biblia nos dice que Él habita entonces ¿en qué? En medio de la alabanza. The word says that he is in the middle of the worship. Cuando usted y yo empezamos a adorar todos al mismo tiempo, When you and I all praise at the same time, hay unidad. there's union. Si usted empieza a cantar la misma canción, If you start singing the same song, los que están allá en esta esquina, en la otra y acá, todos vamos a estar en un mismo sentir, es un mismo espíritu. the ones that are in that corner and this corner, we're all in the same feeling, in the same Pero way. uno de ustedes But one of you que esté mirando el teléfono, that is looking at the phone, pendiente del último video, waiting for the last mientras que video, los demás están aquí adorando y exaltando, while the rest are worshiping and praising, es un instrumento que puede estorbar la presencia de is Dios, an instrument can disturb the presence porque of no hay God, unidad. because there's no union. Entonces ahí la presencia de Dios va a ser opacada. And in that place, the presence of God is going to be quieted or silenced. En el versículo que leímos al principio decía que cuando las trompetas sonaban, todos cantaban al unísono y alababan. In the first verse that we read, it said that when the trumpet sounded, everybody would sing in unison and praise. Y daban gracias al Señor. And they gave thanks to God. A medida que levantaban, dice, la voz con trompetas, címbalos. Since ¿Qué they más were dice? singing together and with the trumpets and with the cymbals Y otros instrumentos musicales. and other musical instruments. Y le decían al Señor, And they told God, ciertamente Él es bueno certainly you are good y su misericordia es eterna. and your mercy is eternal. Y mire lo que dice, And look what it says, que el templo se llenó con una nube. that the temple was filled with a cloud. ¿Por qué no hacemos algo hoy? Why don't we do something today? ¿Por qué no nos ponemos todos juntos al unísono?
Why aren't we all unanimous today? ¿Por qué no empezamos a alabar y exaltar a nuestro Dios? Why don't we start worshiping and praising our God? Y empezar a levantarle manos a Él para que la nube de la presencia de Él se manifieste en medio de nosotros. And raise our hands to Him so that cloud. Si usted y yo somos levitas de la casa de Dios, If you and I are Levites of the house si of usted God, se preparó, if you prepared, usted está listo, if you're ready, usted repitió, pidió perdón, you repeated, you usted asked reconoció que es un forgiveness, hijo de Dios, you recognize you're a child of God, usted ha entendido todo lo que hablamos hoy. you understood everything we said today. Usted tiene el camino perfecto para ser un levita en la casa de Dios. You have the perfect path to be a Levite of the house of God. Ahí está la oportunidad para que en este lugar, There is the opportunity for this para que en place, su casa for in your house, se llene esa nube de la presencia de Dios. to be filled with the presence of God. Póngase de pie. Porque Dios se manifiesta cuando todos empezamos a adorar. Because God manifests Himself when everybody starts praising. Cuando usted llega a la iglesia, no llegue tarde. When you come to church, don't be late, No, el Señor ya está aquí. because God's already here. Y el importante no eres tú, es Dios. Important one is you, is God, not you. Él ya llegó. He's already here, Y usted llega de último, and you come last, como si usted fuera más importante que Él. as if you were more important than Him. Cuando aquí empieza a las 12:25, When we start here at 12:25, que empieza a ver los anuncios, damos gracias a Dios por la tecnología que tenemos we thank God for the technology we have y por toda la gente que nos ayuda. and for all the people that helps us. Cuando empieza en los anuncios, el Señor se está preparando When the announcements start, the Lord's con todos los que preparing estamos aquí. with every single one of us here. Pero es un acto de irreverencia usted no estar a tiempo. Es un acto de irreverencia no llegar a la iglesia puntual. But it's an act of disobedience for us not to show up on time. Porque cuando estamos unidos, Él se va a manifestar. Because when we're in union, the Lord is going to manifest Himself. Y es bien importante que entendamos esto, iglesia. And it's very important for us to understand this, church. Somos como 30 personas, quizás los que servimos en la iglesia. We're like 30 people who work Entre here, líderes, between pastores, leaders, pastors, todos los que ayudan en los ministerios. everyone who helps in the ministries. Y somos nosotros los primeros que tenemos que dar ejemplo. And we're the first that have to give an example. Somos nosotros los primeros que tenemos que estar al tiempo de la adoración. We're the first ones that have to be on time whenever we start. Somos nosotros los que tenemos que estar en la casa de Jehová martes, domingo, sábados en los ayunos, viernes en las noches, porque somos nosotros los primeros encargados en llevar esa presencia para que el pueblo siga lo que Dios nos ha ordenado. We're the ones that have to be here every day on time so that they can see what the Lord has called us to do. David hubiera podido decir, vayan ustedes allá. David could have said, you guys go over there. No, David se fue con ellos. David went with them. Usted no se puede distraer. You can't get distracted. Usted llega a la iglesia y puede salir muchas veces al baño. You can come to church and leave to the bathroom as many times No as crea you que la want. presencia de Dios se la llevó a usted. But don't think that you took the presence of the Lord. Usted permitió que un espíritu de distracción lo sacara de You la allowed presencia for de a Dios. spirit of distraction to take you away from that presence. Y lo que Dios quiere And what the Lord wants es que nosotros vamos adelante, vayamos adelante con gozo, con alegría, is for us to go forth with joy, para mover esa presencia de Dios to move that presence of the Lord a cada una de nuestras vidas. in every single one of our lives. David le dijo a los ancianos de Israel, les dijo, David told the elders vayan y traigan el arca del pacto to go and to take the ark que estaba en la casa de Obedón. Y les dice, traigan que estaba en la casa de este hombre y tráiganla con alegría. to take the ark from the house of this man and to bring it with happiness. No es un lugar para tristeza. It's not a place for sadness. David se alegró cuando traía, David was happy La when presencia de he Dios. brought the presence of the Lord, al punto que su mujer se burló de él, to the point that his wife laughed at him porque él caminando se despojó y empezó a danzar libremente. because walking he started just worshiping and dancing around. Pero ¿sabe qué le dijo David a esa mujer? But you know what David told that woman? Le dijo, lo hice He said, I did it en la presencia del in Señor. the presence of the Lord.
Usted no se preocupe por el que esté al lado, Don't worry about who's next to you. que si lo hace para la presencia de Dios, If they do it for the presence of the Lord, Él es el único que le puede juzgar. then He's the only one that can judge you. No le dé pena adorar y exaltar a Dios. No le dé pena exaltarlo a Él. Él lo hizo a usted su hijo. Don't worry about exalting Him because He made you His child. Él te hizo rey y sacerdote He made you a king and a priest. y te puso en lugares celestiales con Cristo Jesús, dice la Escritura. And He put you in high places, says the scripture. Así que levante su voz, So lift your voice, hable con Él, speak with Him. empiece a clamar a Dios y dígale que le dé un espíritu para que usted sea avivado. So that you can be relifted. Y que cada día usted pueda agradar esa presencia. Dígale al Señor. And every day so that you can be worshiping God. Dígale, dígale. Hable con Él. Ese es el tiempo de